Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenos días. Me presento de nuevo con ustedes. Mi nombre es David González Espinosa. Soy su facilitador en este módulo de teoría pedagógica y el día de hoy vamos a atender algunas situaciones que vimos a lo largo de la semana. Vamos a darle un breve repaso a nuestra plataforma Moodle. Vamos a generar nuevo trabajo y vamos a referir cuáles son las fechas para estas entregas. Me da mucho gusto verlos. Espero que estén trabajando de una manera cómoda, que si han presentado alguna duda, bueno, pues no duden en comunicarlo. Recuerden que hay un foro para las dudas y esto nos permitirá tener una mejor comunicación. Les reitero esta invitación, esta propuesta, de que no nada más se hagan dudas respecto a la asignatura que estoy tratando, al módulo que se está tratando, sino que sientan la confianza de esta apertura para poder atender las dudas de cualquier asignatura. Recuerden entonces, quedo a sus órdenes, David González Espinosa, y comenzaremos con esta clase de teoría pedagógica. Primero, me voy a permitir compartir un momento la pantalla para trabajar en nuestro curso. Bien, tenemos entonces aquí nuestro curso de teoría pedagógica y vamos a encontrar lo que ya habíamos visto, nuestro foro de presentación. Muchísimas gracias para quien lo respondió. Para quien no lo ha respondido, le encargo encarecidamente que me ayude. Recuerden que esto me sirve para poder identificarlos de una mejor manera, para saber quiénes son, qué es lo que hacen, qué les gusta. Y bueno, posteriormente un foro de dudas. Este foro de dudas van a encontrar ustedes que a partir del día de ayer se generó un tópico. El tópico es dudas sobre el tema visto el día 19 de septiembre, es decir, la clase del día de hoy. Si a partir de la exposición que se generó ustedes tienen alguna duda, si algún concepto no les quedó claro, si requieren un reforzamiento en cualquiera de los temas que vimos, por favor, no duden en ingresar en ese foro, específicamente en ese tópico de dudas, lo que ustedes requieren. Continúo. Pasamos a la bibliografía básica. Les dije que en la medida de lo posible, pues empezáramos a darle una ojeada, valga el término, porque al ser un libro de carácter virtual, bueno, pues ya decir ojeada es generar hasta un barbarismo. Bueno, entonces este libro, esta bibliografía básica, les dije, váyanle checando sobre todo en la introducción, hay un mito que es bastante interesante. Léanlo, si no se han dado el tiempo. Entiendo que esta semana tuvieron un poquito de trabajo, estuvieron un poquito cargados en algunas asignaturas, estamos en este periodo como de ajuste, y bueno, entiendo perfectamente que a lo mejor no tuvimos ese tiempo. Los invito, de verdad, los invito para que le den una leída a la introducción. Es una historia que vale la pena dedicarle unos 15, 20 minutos, no se van a llevar más. Y bueno, esto nos lleva ya a lo propio, lo que atañe a nuestra clase, a nuestro módulo, que son esta tarea de conceptos básicos. Primero, quiero hacer un reconocimiento, ya que hubo una entrega buena, muy buena. Tuvimos 11 enviados. Entonces, pues me parece que vamos avanzando bien, que se entendió la actividad y que se pudo trabajar de la mejor manera. Respecto a las entregas que fueron realizadas, es para mí muy importante hacer las siguientes aclaraciones. Número uno, los trabajos procuren, en la medida de lo posible, de entregarlos en un formato digital. Entiendo a la perfección, muchachos, que a lo mejor ustedes no tienen una computadora a la mano,
que no contamos con una tablet, con una computadora de escritorio, pero se van a ir ajustando las entregas para que ustedes puedan irlo generando incluso desde su teléfono celular. A partir del siguiente foro, de las siguientes actividades, se habilitará un texto en línea. Esto quiere decir que ustedes, al entrar a la plataforma Moodle, tienen la opción de escribir como si fuera un mensaje de texto. Y esto se está proponiendo para que, bueno, ustedes no tengan esa necesidad de estar frente a un equipo de cómputo como tal. Les voy a solicitar únicamente que en su teléfono o en cualquier dispositivo móvil, si tienen una tableta, por ejemplo, descarguen la app de Moodle en el Google Play, que es la tienda de Android, y en el App Store para iOS, ustedes van a encontrar la aplicación móvil de nuestra plataforma Moodle. Lo único que les va a pedir esta aplicación móvil es que ustedes generen las mismas credenciales que generan al ingresar a la plataforma, los va a redirigir al curso y ustedes a partir de eso pues tendrán opción de desarrollar los trabajos de una manera más eficiente desde su mismo teléfono, desde su mismo smartphone. Y bueno, la invitación es esa. Por favor, descarguen la aplicación de Moodle, descarguen esta aplicación para teléfonos móviles, para dispositivos, para que sea muchísimo más fácil su trabajo. Regreso. La intención entonces es que ustedes entreguen los trabajos en un formato digital. Me da de verdad mucho gusto ver que lo hacen en el cuaderno, que le mandan foto, que le sacan foto, le sacan una captura y luego me lo envían a la plataforma. Esto me habla mucho de la responsabilidad que ustedes tienen para con su formación académica, la atención que tienen para con la asignatura, de verdad lo valoro mucho, pero insisto, si ustedes tienen un teléfono, un dispositivo que les permite generar una captura y subirla a la plataforma, ese mismo dispositivo entonces cuenta con las características para poder trabajar en una app, en una app con características virtuales. Por favor, hagan el esfuerzo. Si no lo logran, igual escríbanme en el foro de dudas. Si es necesario, mándenme un mensaje por la plataforma. Incluso voy a comentarlo con el encargado, con la encargada de esta situación, para que en la medida de lo necesario, de lo posible, ustedes puedan tener mi número de contacto para que sea una comunicación inmediata. Recuerden, estoy con toda la intención de hacerles muchísimo más fácil, no solamente este curso, sino todo lo que conlleva su trayecto formativo. Por favor, no duden en contactarme. Bueno, vamos a retomar ahorita un poquito de estos conceptos básicos. Hubo algunas situaciones interesantes que es importante platicar con ustedes, retomar, clarificar, pero voy a continuar, con su permiso, voy a continuar este foro de educación y cultura. Este foro de educación y cultura tuvo cuestiones importantes. Primero, el primer asunto es la participación. Los foros, muchachos, hasta este momento, este foro no tuvo calificación. Era era un foro que, bueno, tenía la intención de generar esta apertura a los trabajos en esta modalidad. A partir del siguiente foro, y no solamente del módulo de teoría pedagógica, sino también el módulo de filosofía, y los consecuentes módulos. Van a ser foros con una calificación, que van a ser evaluables, y entonces se tendrán que cumplir las condiciones necesarias. Primero, que exista una aportación que sea original, y después que se replique o que se retroalimente la aportación de un compañero, lo cual también es sumamente importante. El trabajo en los foros no es nada más para llenar una actividad.
El trabajo en los foros nos sirve para tener una comunicación. Recuerden que estamos en una época donde requerimos pues conectarnos de una manera sincrónica. Es decir, a lo mejor no todos vamos a estar conectados al mismo tiempo, a lo mejor no podemos generar un debate, incluso el tiempo que tenemos para el módulo, pues no nos permite realizar una serie de actividades, pero estos espacios en la plataforma y la plataforma está diseñado para que nosotros podamos atender ciertas cuestiones de manera asincrónica. Por favor, si tenemos alguna duda, lo vemos en el foro. Ahorita vamos a continuar para que podamos terminar con la clase y al final, recuerden, es importante, al final vamos viendo lo de nuestras dudas en el foro de dudas para poder compartir tanto la duda como la respuesta. Bueno, como les decía entonces, en estos foros que van a ser calificables a partir del siguiente, pues es importante que leamos a los demás y que aportemos. No solamente que estemos leyendo, sino que también nosotros podamos expresar nuestra opinión. Para mí es muy importante leer sus participaciones. Si ustedes pueden ver, bueno, trato de estar en todo lo necesario, de generar las réplicas consecuentes y de que todos ustedes se queden con una retroalimentación. Entonces, por favor, les encargo a partir del siguiente, ustedes lo van a ver aquí, un módulo de pedagogía, un foro, perdón, de pedagogía y didáctica. A partir de este foro de pedagogía y didáctica, la participación es parte de la evaluación, va a ser evaluable y en consecuencia es necesario que se tengan las condiciones que se están marcando. Rápidamente, eh, voy a pasar a otra situación respecto a la tarea. Para el próximo viernes, me resulta muy importante y les voy a pedir su colaboración para que los trabajos no me los manden hasta el viernes. Por favor, consideren que pues es importante para mí darles lectura. Y no solamente darles lectura, sino también darles la retroalimentación que ustedes se merecen. Que ustedes vean que se leyó su trabajo a conciencia, que ustedes vean que se está generando una opinión por parte del profesor acerca del trabajo que ustedes realizan. Y no me gusta hacerlo de una manera acelerada, atropellada. Entonces, por favor, en la medida de lo posible, pues envíen sus trabajos con antelación para que me permitan ir retomando todo lo necesario, para que me permitan darles pues una retroalimentación lo suficientemente sustanciosa para poder generar en ustedes pues estos aprendizajes que se esperan al finalizar el módulo. Ustedes se van a dar cuenta que tenemos 3 asignaturas que están sumamente enlazadas. La asignatura de la maestra Jimena, la asignatura de la maestra Gloria y la asignatura del profesor David. Son como hermanitas. Entonces, lo que ustedes ven en una, lo van a ver después en otra, con un diferente enfoque y es parte de esta formación integral que se está buscando generar. Entonces, ustedes ya vieron con la maestra Jimena escolástica, lo van a ver con la maestra Gloria, lo van a retomar un poquito, vamos a tener un poquito también de filosofía en esta asignatura. Todavía falta para que lleguemos a esos puntos, pero ustedes van a estar viendo que los temas son recurrentes. Cada uno de los maestros los trata desde la perspectiva misma de su módulo, y eso es lo que hace una formación integral y lo que va a favorecer a ustedes esta amplitud en la visión de sus conocimientos. Así que, por favor, consideren que cada uno de nosotros, a lo largo del proceso que ustedes van teniendo en esta licenciatura, bueno, pues vamos a ir incrementando este nivel de complejidad de sus construcciones. Necesitamos de toda su ayuda, de todo su apoyo. Es muy necesario que ustedes pues comiencen a trabajar lo mejor que se pueda y sobre todo, insisto con esto, si ustedes van teniendo alguna duda,
es muy importante que inmediatamente la comenten para que nosotros tengamos la oportunidad de atenderlos y atenderlos en el menor tiempo posible, de la mejor manera posible. Entonces, tenemos dos tareas, lo vamos a ver ahorita antes de ingresar a lo que viene. A partir de las tareas que yo les estuve revisando, de lo que se leyó, de lo que ustedes realizaron, pues me surge esta inquietud de realizar un foro llamado Pedagogía y Didáctica. Este foro es un foro muy sencillo. Dice, este foro tiene por objeto identificar los conceptos pedagogía y didáctica, así como establecer las diferencias existentes entre estos dos conceptos. El foro será sujeto de calificación, como ya les mencioné hace un momento, y deberá cumplir las siguientes condiciones. Número 1, que el alumno ingrese a una redacción propia, original. Para mí y para cualquier otro maestro, es muy importante el conocer qué es lo que ustedes están desarrollando, cuáles son los conceptos que están desarrollando, cuáles son los aprendizajes que se están favoreciendo. Esto no tiene que ver con una situación de entrega, muchachos. No se trata de entregar, sino aquí lo que estamos buscando todos es que ustedes aprendan, pero el primer sujeto que tiene que estar atendiendo esa situación, pues son ustedes. Nosotros los acompañamos, pero al final pues, es una corresponsabilidad la que existe. Ustedes son responsables y corresponsables de su proceso formativo y nosotros estamos justamente para guiarlos. Entonces, por favor, en este foro requiero una redacción propia, original. Si van a leer algún documento, está bien que lo lean. Es muy válido que nosotros busquemos en otras fuentes la información que necesitamos y sobre todo que esta curiosidad nos lleve a investigar más allá de lo que nos deja el profe. Sí, eso está perfecto. Muy bien que lean las revistas, el repositorio digital de la UNAM, pero por favor, al momento de generar la redacción, es importante que hagamos este cambio entre el análisis y la síntesis. El análisis-síntesis es un proceso que ocurre acá, a nivel cognitivo. Se toma la información, se analiza, se obtiene lo que nosotros queremos y al final la sintetizamos en una redacción o en la comunicación de una idea concreta. Entonces, por favor, ayúdense a realizar este proceso de la mejor manera posible. Vamos a realizar este análisis de información, esta síntesis y vamos a ponerlo en este foro que les estoy mencionando. Entonces, esa es la primera condición. La segunda condición, no menos importante, es comentar la participación de alguno de sus compañeros. Pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que alguno de sus compañeros les está mencionando. Entonces, siempre hay manera de hacer o de mejorar una idea. Les voy a comentar algo rápidamente. Justamente así nace Wikipedia. La Wikipedia, ¿por qué no se acepta como tal, como un repositorio oficial de información? ¿Por qué no lo aceptamos en el momento de generar un documento, digamos, de investigación? Bueno, pues porque la Wikipedia está elaborado de eso, de mejoras del usuario. Los artículos son elaborados por todos y al mismo tiempo no son elaborados por nadie. En la Wikipedia alguien ingresa un tópico nuevo y entonces este tópico los usuarios lo van mejorando a partir de lo que conocen del tema, de las referencias que saben, de las bibliografías relacionadas, y entonces la Wikipedia se va armando así. Es más o menos la idea. Cualquiera de ustedes nos va a dar una definición de pedagogía y de didáctica que no es acabada. Realmente estos conceptos llevan años en la historia del hombre, han acompañado al hombre mismo durante su historia y, bueno, pues entonces, en consecuencia, son inacabados. En tanto no termine la historia del hombre, estos conceptos van a seguir fortaleciéndose, van a seguir cambiando, que es algo de lo que vamos a ver ahorita. Entonces, siempre hay manera de aportarle algo.
a la opinión de uno de nuestros compañeros. Por favor, entonces, número 1, generamos una redacción original. Número 2, aportamos algo a la redacción que hizo alguno de nuestros compañeros. Esta es la actividad del Foro Pedagogía y Didáctica. Recuerden, si una vez que termina la clase, ustedes todavía tienen alguna duda, tenemos un foro de dudas. No lo dejen pasar. Por favor, en ese foro, comenten su duda. Como les he dicho desde la clase pasada, las dudas no son únicas. Las dudas, si algo tienen, es que generalmente son comunes, rara vez son únicas. Por favor, cualquier duda de la clase, pónganmelo en el foro de dudas. Vamos a la segunda tarea, el ensayo del tema 1. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es una opinión propia. No quiero ahondar en cuestiones metodológicas de redacción. Quiero que sea esto un ensayo sencillo, pero para esto es muy importante que yo les explique grandes rasgos lo que estoy esperando de este ensayo. Este ensayo es una opinión propia, pero fundamentada, y justamente les estoy dando en qué la vamos a fundamentar de inicio. Les insisto, ustedes pueden tomar otras referencias bibliográficas, pueden ayudarse de repositorios bibliográficos, pero de inicio, de entrada, como el documento base, es importante que ustedes le den lectura a los fines de la educación, específicamente de las páginas 5 a las 7. Son 2 páginas que se leen rapidísimo. Es un texto sumamente ágil que ustedes van a poder leer en un ratito y que lo único que tienen que hacer es recuperar lo que está en el texto, lo que vinieron haciendo, lo que hicieron la clase pasada y lo de esta clase. Y con esto ustedes van a tener lo necesario para poder generar un ensayo. ¿Qué es un ensayo? Es una opinión. Únicamente eso les estoy diciendo. ¿Qué es lo que se está buscando? Bueno, que ustedes me definan el concepto de educación. Ahorita lo vamos a poder ver, lo vamos a trabajar. Ustedes lo van a poder leer y ya lo han venido leyendo. Entonces, para esta semana, su concepto de educación ya debe de estar un poquito más estructurado. Ya deben de entender la relación existente entre la educación y otras disciplinas. Ya debemos, una vez que termine la clase, debemos de entender cuál es la finalidad de la educación, de dónde viene y hacia dónde se dirige. Y si no quedara claro, insisto, hay un lugar donde podemos expresar esa duda para poder alimentarnos todos con esa situación. Entonces, elabora un ensayo de al menos una cuartilla en el que definas el concepto de educación con sus fines y características. Vamos a definir educación, vamos a decir cuáles son las características que tiene la educación, en qué ciencias, en qué disciplinas está apoyada, cómo es su proceso, cómo ha venido siendo su proceso histórico, qué relación tiene con la cultura y cuál es el fin que persigue la educación. Esto es únicamente la base de la construcción que vamos a tener a lo largo de todo este módulo y que ustedes verán que se van conformando pilares. Cada uno de los módulos les va a ir generando un pilar de conceptos, de bases teórico y en algunas ocasiones de bases metodológicas que les permitirán ir avanzando en su licenciatura. Entonces, esta es su segunda tarea. Recuerden, si tenemos alguna duda, al final de la clase lo generamos en el foro y les aseguro que a la brevedad su duda será atendida. Ahorita vamos a continuar para poder aprovechar de la mejor manera el tiempo. Vayan anotando. Si existe alguna duda, vamos anotando para que ustedes después la puedan poner en el foro. Entonces, por favor, vayan tomando nota y lo vemos al final de la clase en el foro de dudas. Vamos a lo siguiente, pues. Una vez que se ha terminado esto,
le damos un breve repaso. Tenemos nuestro foro de dudas. En este foro de dudas podemos establecer todo lo que necesitemos, no solamente de este módulo, sino de cualquier otro. Sobre la clase de hoy tenemos dudas, también va ahí. Nuestra bibliografía básica es donde nos vamos a apoyar si algo no nos ha quedado claro, si queremos ahondar un poquito más en algún tema, ahí está nuestra bibliografía básica. Recuerden, lean el mito que aparece en la introducción. Muy bueno. Tenemos la tarea de la semana que pasó, conceptos básicos, educación y cultura, y la tarea de la semana que viene, se cierra el día viernes. Les pido encarecidamente que la envíen antes, foro de pedagogía y didáctica y el ensayo del tema 1. Bien, para poder realizar estas actividades, voy a compartir ahora la exposición del tema que nos compete el día de hoy, que es justamente todo lo que tiene que ver con el inicio de la teoría pedagógica y un poquito de educación. Vamos entonces a la introducción general al estudio de la pedagogía, de la teoría pedagógica, perdón. Primero, ¿qué entendemos por pedagogía? Esto es básico. Se entiende la pedagogía como una ciencia de carácter social y a veces pareciera que cuando nosotros hablamos de una ciencia, requerimos necesariamente de este proceso que va guiando las ciencias en el aspecto positivista, es decir, de lo que nosotros conocemos como el método científico experimental. La pedagogía como tal no ocupa el método científico experimental, pero realiza una serie de teorías, de supuestos, que valida conforme va avanzando su proceso de construcción. Y esto le da el carácter de ciencia. Tiene una base científica, tiene una base metodológica que le confieren este término de ciencia, esta concepción como ciencia. Va a haber disciplinas que ayudan a la pedagogía, que le van a dar toda esta construcción teórico-metodológica. Entonces, ¿es una ciencia social? Sí, atiende las características del aprendizaje, de la enseñanza y de la transmisión de conocimientos en el ser humano. Es un término creado a partir de dos etimologías. Mucho de lo que tiene que ver con educación tiene que ver con el mundo de los griegos. Y ustedes lo van a ver ahora en filosofía de la educación. Bueno, lo vieron con la maestra Gloria en la clase pasada. Todo lo que tiene que ver con la filosofía, todo lo que tiene que ver Sócrates, Platón, Aristóteles, toda esta parte que vieron el día de hoy con esta apología, digámoslo de esta manera, de la Guerra de las Galaxias. Si ustedes identificaron cada uno de los personajes que puso la maestra Gloria, bueno, justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con esta parte de los griegos y de la etimología grecolatina. ¿Por qué se llama etimología grecolatina? Bueno, porque son vocablos que se van retomando de los griegos, pero que fueron, digamos, que sintetizados, que fueron estudiados, que fueron organizados por los romanos. Por eso son etimologías grecolatinas del español. Entonces, este término es creado a partir de dos etimologías. Paidos, que significa niño, y gogia, que significa conducir. Entonces, la pedagogía en su sentido estricto etimológico es esta disciplina que se encarga de conducir al niño. ¿Hacia dónde lo conduce? Ese es el punto justamente, y eso es una de las cuestiones que estaremos viendo a lo largo de este módulo. Cuenta con disciplinas auxiliares. La psicología, en la parte de cómo es que el niño va a generar sus diferentes procesos. Si ustedes recuerdan un poco cómo fue su proceso, niñez,
adolescencia, juventud, para aquellos que ya estamos en la edad adulta o pasaditos de la edad adulta también, encontraremos que hemos tenido diferentes procesos, no solamente físicos, sino también mentales. Hay unos que se quedan estacionados, pero bueno, esperemos que todos nosotros vayamos transitando de una manera normal. Eh, Tenemos entonces esta parte de la psicología que nos dice cómo es el pensamiento del niño entre los 0 y los 3 años, cómo es el pensamiento del niño entre los 3 y los 6 o 9 años, y cómo es el pensamiento del niño entre estos 9 y estos 16 y qué es lo que pasa después. Entonces, la psicología es una disciplina, es una rama auxiliar de la pedagogía que justamente nos ayuda a identificar de dónde y para dónde. En la parte de la estructura mental del individuo, cómo es que va transitando, cómo son los conocimientos, las habilidades que se pueden ir generando a partir de la madurez que existe en el proceso mental. También nos va a explicar la psicología cómo es que el conocimiento avanza entre las diferentes, digamos, las diferentes estructuras. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos algo a partir de lo que vemos, lo que escuchamos, y esto nos genera una imagen mental. Entonces, esta relación que existe entre lo físico, entre los sentidos y lo abstracto, es una de las cosas que estudia la psicología. Es entonces una disciplina auxiliar para entender el aprendizaje en el sujeto. Viene después la filosofía. Ustedes están tomando filosofía. Justamente la clase anterior fue de la filosofía. La filosofía lo que nos va a decir es la manera en la que el hombre se ha acercado al conocimiento. El hombre nace con una inquietud, ya la trae. Esta inquietud, que se ha llamado de muchas maneras, en la Edad Media se llamaba el don. Se decía que las almas tenían un don otorgado por el Creador y que a partir de eso cada quien tenía cierto don, o sea, éramos hábiles para hacer tales o cuales cosas. Muchísimo antes, en los griegos, se decía que justamente el alma contaba con una suerte de idea, donde nosotros ya teníamos como el sentido de la vida, pero nos hacía falta descubrirla. Esta es una idea justamente retomada por Platón y que tiene que ver con esta concepción de la relación entre el hombre y el mundo. Cada quien viene a realizar pues ciertas acciones. Si ustedes han escuchado del amor platónico, tiene mucho que ver con eso. Con la idea, digamos, la idea como el sentido de la vida. Y entonces, lo que nos dice esta teoría del amor platónico, que es mucho más compleja a lo que les voy a explicar ahorita, es que los seres humanos, los hombres, porque esta era una cuestión que tiene que ver con la parte del contexto de la cultura griega, que los hombres estaban conformados por ideas, y entonces que en esta antigüedad, antes de que el hombre cayera al mundo, se había dividido. Entonces, justamente es esta búsqueda de la idea que te complementa. De ahí viene esta concepción que después, gracias a la Edad Media, se hizo romántica de la media naranja y del amor platónico. Que, bueno, ya lo platicarán con la maestra Gloria en su momento, o en su caso ya lo iremos viendo nosotros, pero pues no es tan romántico como suena. Es un poquito más trágico, pero al final esta es parte de, ¿no? La idea y la filosofía. Retomo, justamente entonces, la filosofía tiene que ver con la búsqueda del conocimiento. Recuerden, el hombre nace ya con esta pretensión, digamos, con esta idea de encontrar el conocimiento, y la didáctica, que es ahí donde, caray, mis niños, ¿cómo se me
¿Cómo se me tropezaron librescamente hablando? ¿Cómo se me fueron tropezando en esta parte de la didáctica? La didáctica tiene muchos matices, muchas aristas, y una de estas aristas es la sociológica. Y muchos fuimos cayendo en esta parte de la didáctica desde la visión de la sociología. Entonces, lo vamos a platicar en un momento, no se preocupen. Lo vamos a platicar, lo vamos a ir aclarando, definiendo, pero bueno, es importante que le dediquemos un tiempo a la didáctica por lo que significa y por lo que encontré en sus redacciones, en sus tareas. No se preocupen, todo está muy bien. De hecho, pues bueno, es importante estas actividades para poderlos ir conociendo. Recuerden, ahorita no, si hay dudas, lo vemos en el foro al finalizar, porque vamos un poquito acotados de tiempo. Lo siguiente entonces, la pedagogía y la educación. Esta relación tan hermanada, si se me permite el término. La pedagogía se concibe como la ciencia que encamina al niño a un conocimiento nuevo. Esto ya lo hemos visto, proviene de paidos, niño, gogos, dirección, y la educación proviene del vocablo educere. Este es un vocablo hindú. Este es un vocablo que proviene, digamos, de lo que le llaman geográficamente al Asia Mayor, India, China. Y la educación entonces se junta con la pedagogía no solamente en la parte geográfica, es decir, no solamente se junta el pensamiento griego con el pensamiento asiático, sino también hay una reunión en esta concepción. Se genera digamos que una división a partir del concepto y de algo que se llama praxis. La praxis es el ejercicio que existe entre la parte teórica y la práctica, y justamente es ahí donde entra esta diferencia entre pedagogía y educación, que se ha generado a últimas fechas, porque, bueno, pues como tal, cuando inicia la pedagogía, se entiende como parte de la educación. ¿Por qué lo vamos a dividir entonces? Bueno, lo vamos a dividir porque el concepto, el término de educación, nos va a llevar a una cuestión más cultural. Lo vimos en el foro y lo vamos a ver ahorita. La educación, digamos que toca esta parte social y se encamina hacia aquel lado, hacia la transmisión cultural, hacia el establecimiento de ciertos estatutos hegemónicos que tienen que ver con la tradición. Y con tradición me refiero a muchísimas cosas. Con tradición me refiero al concepto de democracia, al concepto de dictadura, al concepto de libertad. Todo esto nos lo va a ir dando la educación gracias a su estructura. La educación entonces va a ser estructurada, delimitada, digamos, sistematizada ya por algo que nosotros conocemos como el Estado. El gobierno es el que va a sistematizar, que le va a poner paredes a la educación. La educación va a tener paredes, va a tener bardas, va a tener espacios definidos, y al final nosotros le vamos a llamar escuela. Ahorita la educación, justamente por esa situación se está rompiendo, por eso está renovándose, por eso está en este contexto de crisis tan grave. Porque la educación deja de tener sus sólidos, deja de tener esas paredes, esas ventanas, esas vallas, esas áreas definidas. Y caemos aquí, en esto, donde no hay esa cuestión física. Es una de las situaciones por las cuales la educación se encuentra actualmente en crisis. No solamente por todo lo que habíamos dejado de hacer, sino también por esta parte de la ubicuidad, donde todos estamos en un lado diferente y al mismo tiempo todos estamos reunidos en el mismo lugar. Entonces, bueno, no divago más. La pedagogía entonces es esta idea de guiar al niño, y la educación tiene que ver con la transmisión de saberes en un espacio determinado,
en un tiempo delimitado y digamos que está sistematizada, organizada y validada por el Estado. Ustedes tienen o no tienen educación en función de la cantidad de diplomas que van recolectando a lo largo de su trayecto. Entonces, ojo ahí, esa es la principal diferencia. La pedagogía como este entendido, como esta idea, como esta parte filosófica, y la educación como lo estructurado, lo socialmente organizado y, sobre todo, recuerden eso, organizado y validado. Bien, continuamos entonces. Me voy un poquito más rápido porque vamos ya con los tiempos. Y vamos a la relación entre la pedagogía y la psicología. Bueno, como yo les había dicho anteriormente, la psicología analiza los procesos mentales que confluyen en el niño. A partir de ciertas edades, el niño va avanzando en sus habilidades. Y no solamente eso, a partir de los estímulos que se le van generando a las conciencias de los alumnos, pues van avanzando. Y entonces vamos a encontrar muchísimos pedagogos que acaban siendo, digamos, apoyados por cuestiones psicológicas. Y tenemos nosotros a un Piaget, a un Vygotsky, que a partir del análisis de los grupos humanos y a partir de este estudio y experimentos con generaciones más jóvenes, logran identificar cómo es que el pensamiento se estructura, cómo es que el pensamiento avanza, cuáles son los estados en los que el hombre va avanzando y de qué manera se pueden favorecer estos pensamientos. La psicología entonces, pues nos va a dar la base para poder identificar los procesos que tienen lugar al interior de la mente del individuo, para poder aprovecharlos, para poder favorecerlos, para poder fortalecerlos. Entonces, logrando con esto, pues lo que busca la pedagogía, que es encaminar al sujeto hacia el conocimiento. Esa es la relación que existe entonces entre pedagogía y psicología. La psicología nos dice cómo se desarrolla todo acá. Y la pedagogía retoma eso para guiar a cualquier sujeto que a ustedes se les ocurra en cualquiera de sus niveles hacia la búsqueda de este conocimiento. Por último, recuerden lo de los vocablos griegos, van a ser importantísimos. Este concepto de psicología proviene de los vocablos psique, que significa mente, y logos, que significa estudio. Entonces, la psicología, desde su concepción etimológica, es el estudio de la mente. La relación entre la pedagogía y la filosofía. Bueno, la filosofía, como ustedes ya lo vieron, es el amor al conocimiento. Viene de los vocablos filos, amor, sofía, sabiduría. Es el amor a la sabiduría. ¿Cómo es entonces que la pedagogía y la filosofía tienen una relación por más cercana? Bueno, pues justamente porque la filosofía es este amor al conocimiento y la pedagogía es el camino para el conocimiento. Vamos a decirlo de esta manera, pues la filosofía es el, es el valor, vamos a ponerlo de esta manera, es a lo que quiere llegar, es a lo que quiere llegar la pedagogía, encaminar al sujeto de tal manera que vaya solo en búsqueda de este conocimiento por puro amor al conocimiento. Entonces, la pedagogía y la filosofía, digamos que una busca ser consecuencia de la otra. La pedagogía es el camino, la filosofía está allá y es el destino. Si la pedagogía logra encaminar al sujeto hacia la búsqueda del conocimiento, hacia la filosofía, entonces la pedagogía lo hizo bien. Esa es la relación directa realmente que existe entre la pedagogía y la filosofía.
Ahora, vamos a la pedagogía y la didáctica. La didáctica proviene de un vocablo griego que es didactos, es enseñar. ¿Qué es la didáctica entonces? Es la disciplina encargada de ajustar el método de enseñanza. La didáctica, como les estoy refiriendo en la parte inferior, es constante. La técnica está en un cambio permanente y la relación es constante. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que la didáctica le está dando las herramientas a la pedagogía. Entonces, el asunto es, ¿las herramientas van a ser las mismas a lo largo de todo el proceso histórico del hombre? No, no, las generaciones cambian. Los seres humanos cambiamos y hemos cambiado a través del tiempo a partir de diferentes estímulos externos. Nuestros abuelos crecieron con el radio y en algún momento se pensó que el radio era una buena forma de acercar a los individuos a la escuela, a la educación. Recuerden, la educación es algo que está socialmente estructurado y validado. Después, en los años 80, empezó el auge de la televisión. La televisión a blanco y negro, la televisión a color, se abrió todo este espectro de canales y al Estado le pareció buena idea ocupar esta nueva modalidad, este nuevo invento, para llevar la educación a más lugares. Y entonces, ¿qué nació con esto? La televisión educativa, las telesecundarias, la teleinstrucción. Imagínense el cambio tan drástico que tuvo que haber existido entre la didáctica del radio y la didáctica de la televisión. Fue un salto enorme que llevó a muchos pensadores de la época. Aún existen estas teorías de la didáctica, de la teleenseñanza, del cómo educar a distancia. Ahora, desde que está en auge, en boga, el Internet y a partir de este tipo de herramientas como las que estamos ocupando ahorita, pues viene todavía otra, digamos que una renovación más de la didáctica. No solamente es la educación a distancia, sino también es esta educación que puede existir en tiempo real y al mismo tiempo a distancia, donde existe, como les mencionaba hace rato, este fenómeno de la ubicuidad, donde ustedes están en Tlaxcala, otros están en el Estado de México, yo estoy en la Ciudad de México, a lo mejor tenemos a alguien más que está por allá, por Querétaro, y todos estamos en un lugar diferente. Y al final, pues todos estamos aquí al mismo tiempo. Entonces, eso también requiere un cambio en la estrategia de la enseñanza. La técnica en la que enseñamos va a estar en cambio permanente. El cambio va a responder a los requerimientos justamente de la pedagogía. Queremos llevarlos hacia un conocimiento, hacia algo nuevo, pues vamos a tener que cambiar el método. Y entonces ahora ya no les estamos dando clases por televisión, ya no les estamos dando clases con programa de radio, sino que estamos ocupando una plataforma Moodle, estamos ocupando o buscamos ocupar las aplicaciones de su teléfono y también pues estamos en esta suerte de la teleenseñanza, pero ahora a partir de esta cuestión en tiempo real. Me voy a ir un poquito más rápido, perdón. Y bueno, voy a retomar un poquito de sus tareas. Primero, referente a la pedagogía. Ustedes me estuvieron ocupando mucho, les digo, estos repositorios de la UNAM. No es malo, muchachos, no es malo que los ocupemos, nada más vamos a tratar de generar este análisis y síntesis de una manera más eficientemente. Se los encargo, por favor, vamos a ayudarnos entre todos. Para mí lo importante es que aprendan. Entonces, ustedes me pusieron esto rapidísimo, se los voy a comentar. La pedagogía se centra en la resistencia entre los actores. Y bueno, esto tiene que ver con una parte sociológica como de resistencia, en la cual el sujeto como tal tiene una resistencia a aprender y el maestro o el instructor
tiene que romper ese esquema del alumno para imponer un pensamiento hegemónico. Recuerden, la educación se entiende como algo socialmente construido. Entonces, para algunos pensadores, la pedagogía rompe al individuo, lo violenta dentro de su psique para poder insertar las ideas que son propias del Estado. Entonces, hay que tener cuidado con esta parte. Sí, sí está bien, si nosotros fundamentamos esta parte, sí, pero vamos a darnos oportunidad de tener como que, de ver como la película completa. No está mal el tener esta cuestión de la pedagogía liberal, ¿no? De este pensamiento libertario, le llaman algunos pedagogos, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque pues la educación va un poquito más allá del Estado y eso lo vamos a ver a continuación. Me dijeron también, la pedagogía construye una reflexión teórica que se ubica en el espacio-tiempo de la sociedad. Se lee padrísimo, pero yo creo que no necesariamente lo entendemos tan fácil. Lo que hablamos hace rato respecto a los cambios que ha tenido la pedagogía, justamente están aquí. Es esta reflexión teórica. O sea, a partir de nuevos esquemas, a partir de nuevos contextos en este espacio-tiempo social, la pedagogía tiene que reflexionar y tiene que generar un cambio en función de su teoría. Dice también, la pedagogía constituye una reflexión teórica que no se limita a la transmisión de los saberes, ni se detiene en la realidad del currículo y los contenidos. Muchachos, esto ya es una construcción un poquito más avanzada que tiene que ver con teoría curricular. Cómo es que se diseñan los programas y cómo la pedagogía queda por encima de los programas. Entonces, insisto, vamos a tener cuidado cuando leamos. Si no lo entendemos, lo preguntamos, no pasa nada. Oiga, profe, encontré esto, pero ¿cómo qué me quiso decir? Y entonces ya con muchísimo gusto lo atendemos, lo alimentamos y lo podemos entender desde su contexto, porque todo lo que se escribe y todo lo que se dice tiene una historia. Sigo entonces con lo que me escribieron acerca de la didáctica. Dice, se ocupa de la relación del sujeto con el aprendizaje. Sí, porque es la herramienta de las representaciones y es ahí donde, wow, entran ustedes a representaciones sociales, entran ustedes a esta sociología de la enseñanza y de los medios intelectuales. Ya todavía me meten un poquito más de sociología, me meten aquí a Gramsci con los intelectuales, los pensadores que tienen que ver con los pensadores estructurales, con estos medios intelectuales de los que se echan mano para mantener una sociedad cohesionada a partir de la hegemonía del pensamiento, lo que se llama actualmente como los intelectuales orgánicos. Lo han escuchado mucho en las matutinas. Bueno, estos intelectuales orgánicos son estas personas que a partir de establecer cierto pensamiento mantienen pues esta estructura social, ¿no? A partir de irnos metiendo ciertas ideas. ¿Que existen? Claro que existen, claro que existen, claro que están inmersos en esta parte, pero debemos de entender, como les decía, estos conceptos en su conjunto. Me pusieron también, se ocupa de la forma de transmisión de los saberes, lo que determina que exista una didáctica general que podemos desagregar. Ajijo. Y yo me pregunto, bueno, ¿y realmente logramos reconocer el por qué se desagrega la didáctica? La didáctica es un conjunto de estrategias, de herramientas que le ayudan a la pedagogía, pero vamos a tener herramientas que sirven para las matemáticas, vamos a tener herramientas que sirven para la historia, que sirven para la geografía, que sirven para la filosofía, para la estadística, y entonces las herramientas se van desagregando, a eso se refiere. Todas las herramientas no sirven para todas las cosas. Hay herramientas especializadas, como en un proceso de construcción. Entonces, tiene que ver con esta parte, pero esto es una construcción que tenemos que generar después. Una vez que hemos entendido como tal la didáctica, entonces podemos reconocer esta desagregación, hablando teóricamente, esta desagregación de las herramientas para cada una de las ramas que vamos a encontrar en nuestra educación y sobre todo vamos a tener que definir entre las herramientas que sí sirven para las ciencias exactas y aquellas herramientas que son propicias para las ciencias sociales, aquellas herramientas que sirven para la investigación. Entonces, hay que tener cuidado cuando ocupamos estos términos, insisto. Si algo no entendemos, es mejor que lo comentemos con nuestro profesor para que nos ayude a poder entender lo que estamos leyendo, porque eso es muy importante, que nosotros
estemos entendiendo de manera cabal todo lo que vamos leyendo. Y bueno, al final, ¿qué es la educación? Bueno, me lo ponen como, es el máximo acto de transmisión y por lo tanto de socialización. Pero ¿entendemos realmente por qué la educación es el máximo acto de socialización? A lo mejor ahorita ya lo captan, ¿no? Ya entienden que la educación es socialmente validada, socialmente estructurada, reconocida, recuerden eso, es reconocida por la misma sociedad y nos otorga un título. Dice, pretende dotar de autonomía a los sujetos, lo que resulta central para una cultura democrática. Sí, se busca un pensamiento autónomo reflexivo que nos lleve a esta idea dominante. Hay que tener ahí esta cuestión, no hay que perderlo de vista, es la cultura democrática como la idea dominante que se está generando en la educación, por lo menos en nuestro país. Muchachos, les decía, el tiempo se nos va volando. Estoy justito, ya casi me voy. Y únicamente les quiero recordar, por favor, si tenemos alguna duda de la clase de hoy, compártanme su duda. Voy a atenderlo en esta parte del foro de dudas. Recuerden, en este foro de dudas existe las dudas para la clase del día de hoy. Dudas sobre el tema visto el 19 de septiembre. Con mucho gusto los atiendo. Y tenemos también la actividad para esta semana. Lo espero antes del viernes. Muchachos, me dio muchísimo gusto estar con ustedes, poder platicar acerca de estos temas. Cualquier cosa, no solamente de este módulo, sino de cualquier otro, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Mi nombre es David González Espinosa y soy su facilitador en este módulo de teoría pedagógica. Un saludo, que sigan muy bien. Hasta luego.